El tema de la Biblia no es la creación, no es el infierno, no son los ángeles. El tema de la Biblia es el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne. Quiero empezar leyendo unas palabras que están en la carta a los Hebreos en el capítulo 7. Iniciando en el verso 22, donde dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ahora, he resaltado en el último verso, el 26, en letra roja, la palabra inocente. Porque de eso quiero hablar. Yo quiero hablar de la inocencia del Hijo de Dios. De la inocencia de Jesús. A veces cuando nosotros predicamos de Jesús, no nos enfocamos en varios aspectos que son esenciales y trascendentales para que la gente venga a los pies del Hijo de Dios. El tema de nuestra predicación es Jesús. Debe ser Jesús. Fue en el primer siglo, lo es y lo será hasta cuando Él retorne por segunda vez. Tal vez la razón por la cual hoy hay muchos que dicen ser cristianos, su vida no se parece a la de aquel quien dicen seguir, Jesús de Nazaret. Pero encontramos nosotros en el Nuevo Testamento 6 diferentes procesos que nuestro Señor Jesús tuvo que enfrentar después de que fue embargado por esa gran tristeza en el huerto de Getsemaní. Que dice la Escritura que cuando le oraba al Padre, el sudor que Él emanaba de su rostro eran como gotas de sangre. Sí, hablamos del huerto de Getsemaní. Pero a veces no nos detenemos a analizar lo que implicó para el Señor Jesús esa noche en el huerto. Por lo que venía después. Esa noche fue arrestado. Esa noche lo trataron como al más vil de los criminales y al día siguiente, a las 9 de la mañana, lo pusieron en una cruz. 6 horas de agonía hasta que finalmente le entregó el Espíritu a su Padre. Pero quiero, hermanos, que me permitan tomar una buena parte de esta noche para que consideremos estos procesos que el Señor tuvo que enfrentar después de su estancia en el huerto de Getsemaní. Algo que nosotros aprendemos es que hubo 3 procesos con los judíos. El primero fue delante de Anás. Nos dice a nosotros el apóstol Juan en el capítulo 18, empezando en el verso 12. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. No sé si alguno de ustedes haya tenido la experiencia personal de ser arrestado y esposado. Yo lo he vivido. Y las veces que me han arrestado y me han esposado y me han metido en la cárcel no ha sido en mi país, ha sido fuera de él.
A lo mejor usted haya visto ese programa que pasa en televisión de Preso en el Extranjero. Eso no se lo recomiendo a nadie, porque yo sé lo que es estar preso en el extranjero. No por ser cristiano, sino por ser colombiano. Por la reputación que algunos de mis compatriotas han generado hacia el resto de los que habitan mi país. Estar atado, estar esposado, es algo humillante. No es para que uno diga, oh, qué bueno, ¿cuándo será que a mí me van a arrestar y me van a esposar? Eso es degradante. Así lo he sentido yo, así me sentí yo en las veces que me ha ocurrido. Por eso cuando leemos o leo estas palabras aquí, de que vinieron los alguaciles, arrestaron al Señor y ataron al Hijo de Dios, como un vil ladrón, como un criminal, como el peor de los criminales, al menos alcanzo a arañar un tanto. ¿Cómo se debe haber sentido él? Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en que está mal. Y si bien, ¿por qué me golpea? Atado. No se pudo defender. Y llega este hombre y le da en la cara, le da una trompada, le pone el puño en su rostro. Y Jesús reaccionó. Jesús no se quedó callado. A veces algunos utilizan las palabras del Señor en donde enseñaba que al que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Jesús no le puso aquí la otra mejilla. Pero él fue el que enseñó: al que te hiera en la mejilla derecha, ponle la otra. Ahora, Jesús no le puso la otra mejilla, él más bien le dijo: si he hablado mal, testifica en que está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Este fue el primer proceso judicial que le hacen al Señor con Anás. Anás termina con él, se lo manda a Caifás. Entonces viene el segundo, que es delante de Caifás. Y en esta ocasión está ayudado por el grupo de sacerdotes, por el Sanedrín. Y nos dice a nosotros Mateo en la narración de este segundo proceso: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban un falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. El objetivo era matarlo, no que fuera liberado. Había que procurar matarlo. No podía seguir vivo, iba a ser un problema para ellos. A toda costa había que conseguir su condena, su muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo:
¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, te pongo bajo juramento, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Porque de mucho tiempo atrás, la nación judía había estado a la espera del Mesías, del Cristo, del que los iba a liberar a ellos de la opresión del enemigo, en este caso particular, el Imperio Romano. Te conjuro, te pongo bajo juramento que nos digas si eres el que estamos esperando, si eres el ungido, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: sí, Señor, yo lo soy. Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y cuando el sumo sacerdote Caifás escuchó que Jesús le dijo: exactamente, yo soy, y va a ocurrir esto, la escritura dice que este hombre se rasgó las vestiduras. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Recuerda que la blasfemia, Dios había determinado que se castigaba con la pena de muerte. Ahora, no habían encontrado ellos ningún testigo que pudiera acusarle, pero sí tomaron las palabras de nuestro Señor cuando dijo: tú lo has dicho, yo soy el Hijo de Dios. Ser hijo de Dios es ser igual a Dios. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Ya, aquí hemos encontrado el argumento, la razón. Habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, profetízanos, Cristo. ¿Quién es el que te golpeó? A mí me sorprende que el día del Señor, que el propósito cuando nos reunimos el primer día de la semana es para conmemorar la muerte del Hijo de Dios. Que Pablo dijo: todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Y es el momento al cual muchos de nosotros le dedicamos el menor tiempo, porque necesitamos que lo hagan rápido, porque es más importante el sermón, lo que se va a predicar, y no el recordar la muerte del Hijo de Dios. Mire lo que ocurrió con Él. Por eso quiero hablar de la inocencia de Jesús. Porque el que murió en la cruz por salvarlo a usted y a mí fue un inocente. Continuando, en los tres procesos judíos ya acabamos de leer aquel que tuvo delante de Anás, luego el que fue delante de Caifás, el tercero fue ante el Sanedrín. Ya habiendo caído la noche y al amanecer del otro día, nos dice de este evento Mateo en el capítulo 27, verso 1 y 2: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Esa era la consigna. Hay que matarlo, no puede seguir vivo, a toda costa hay que acabar con él, no podemos permitir que siga respirando. Hay que ponerlo bajo tierra, porque si no, esto se va a complicar. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. No encontraron ellos en ninguno de los tres procesos iniciales pruebas para poderlo acusar. Trajeron testigos falsos.
Ya vimos lo que ocurrió ante Anás, después ante Caifás y ahora aquí con los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. La consigna era, el acuerdo de ellos era, hay que matarlo, hay que entregarlo a muerte. Entonces sigue atado y lo llevan donde el gobernador Poncio Pilato. Aquí es cuando la historia se torna más cruel. Nos dice a nosotros que cuando Pilato lo escuchó, en la primera reunión que tuvieron, porque tuvieron dos, en la primera charla que Pilato tuvo con Jesús, él se dio cuenta de que aquello de lo cual lo estaban acusando no era prueba para matarlo. Y optó más bien por declararlo inocente. Y lo envió donde Herodes. Cuando se enteró de que él era Galileo. Como Herodes gobernaba en esa sección de Israel, en Galilea, lo mandó para allá. Cuando se enteró que era Galileo. Pero antes de llegar donde Herodes, vamos a leer qué fue lo que ocurrió, porque Juan nos dice en el capítulo 18 de su evangelio, de este primer encuentro, de este primer proceso, el cuarto. 3 con los judíos, el primero con Pilato, que se convierte en el cuarto proceso que le hace. Y la narración empieza de esta manera. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomad de vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, este hombre es inocente. Yo no hallo en él ningún delito. Es la primera vez que Pilato declara la inocencia del Hijo de Dios. Bueno, al enterarse de que Jesús era Galileo, Herodes era el que gobernaba en esa área. Entonces lo mandó donde Herodes. Pero antes de mandarlo, lo escarneció, pero no condenado. No fue declarado culpable por Pilato. Ahora llega donde Herodes. Y nos dice Lucas en el capítulo 23, empezando en el verso 6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero en nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia.
Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Se había tornado el Señor Jesús, una expresión que usamos en mi tierra, cuando uno no quiere como manejar ese asunto porque es como muy complicado, delicado. Se había convertido el Señor Jesús en una papa caliente. Se la tiraban de un lado al otro. Nadie quería enfrentar la situación. Primero está ante Anás, luego ante Caifás, luego ante el Sanedrín. De ahí lo llevan donde Pilato. Pilato lo manda donde Herodes. Y Herodes ahorita, después de haberle escarnecido, de haberle menospreciado, de haberse burlado de él, vuelve y lo manda una vez más donde Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Llega donde Pilato la segunda vez. Y en esta ocasión, Pilato lo condenó a muerte, aun cuando él sabía que era inocente, pero lo tuvo que hacer por cuestiones políticas. Como ocurre tantas cosas hoy en día, que por cuestiones diplomáticas y de política, pues toca hacerlo, sabiendo que eso no fue así, pero hay que hacerlo. En esta ocasión, nosotros vemos que durante los dos procesos delante de Pilato, Pilato lo declaró 7 veces inocente. ¿Puede usted imaginarse? 7 veces declarado inocente y aún así lo mataron. Y yo quiero que miremos, hermanos, las 7 veces que que Pilato lo declaró inocente. Lucas en el capítulo 23, en su primera conversación, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Primera vez que lo declara inocente. Lucas 23, después de su primera conversación con Jesús, vuelve nuevamente después de haber estado con Herodes. Y nos dice este evangelista: entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Una vez más lo declara inocente. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Es inocente. Ustedes quieren matarlo, pero es inocente. No hallo en él ningún delito. De todo eso de lo cual ustedes lo acusan, no hay delito, no hay crimen alguno. Es inocente. Después de ofrecer poner en libertad a un prisionero de los judíos, tenía la costumbre que en la fiesta de la Pascua le soltaba a un criminal, a un delincuente. Y trajeron a aquel que se llamaba Barrabás.
Y les dijo, ¿a quién queréis que os suelte? Usted conoce bien la historia de que a quién pidieron que soltara. Hermanos, dice la narración aquí en Lucas 23. Pilato dice, le soltaré, pues, después de castigarle, porque es inocente. Yo lo voy a castigar, pero es inocente. Yo no lo voy a matar. Lo voy a castigar. Ahorita vamos a hablar de ese castigo. ¿Cómo fue ese castigo? Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Por tercera vez Pilato dice, es inocente. Los cargos que ustedes le han imputado no son crímenes. Es inocente. Lo voy a soltar. Lo castigaré, pero lo voy a soltar. Mateo 27 nos dice que la cuestión empezó a salírsele a Herodes de las manos. Porque le dijeron, si usted lo suelta, si usted lo pone en libertad, usted no es amigo de César, el emperador. Y fue cuando entonces él se lavó las manos. La narración de Mateo declara lo siguiente. Pilato sabía que los principales lo habían entregado por envidia, porque el pueblo lo escuchaba. Hablaba diferente a ellos. Su mensaje era un mensaje de reconciliación con Dios. No la repetición de la repetidera que ellos estaban acostumbrados a escuchar de sus líderes. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, la mujer de Pilato, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Cuarta vez. Cuarta vez que Pilato lo declara inocente. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Voy a hacer un alto aquí, porque quiero hablar de eso que dice el verso 26. Que le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Mateo, Marcos y Juan, hablando de ese evento, dicen, entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Marcos 15:15 dice, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Y Juan 19:1 dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. A simple vista, algo muy normal, lo azotó.
No fue que lo cogieron y le dieron 3 correazos. Que allá, bueno, muchachos, denle ahí una muenda. Los soldados, cójanlo ahí y denle unos cuantos latigazos. No, eso no fue así. El texto nos dice que Jesús fue azotado. ¿Pero cómo? No, eso no lo leo yo ahí en las páginas del Nuevo Testamento. Pero la historia nos cuenta a nosotros cómo era el azotamiento por parte de los romanos. En el libro La vida y los tiempos de Jesús el Mesías, hoy estaba en casa de mi hermano Marcelo y me di cuenta ya, debajo de la vela tenía, este libro lo tenía así de gordo. Y yo, ¿usted está leyendo ese libro? No, sí, me lo estoy leyendo. No me gusta leer, pero quiero aprender a leer libros, porque a veces empiezo a leer libros y no los termino de leer. Ahora, este es un libro más gordo que la misma Biblia, y son 2 tomos. Y este caballero, Edward Shane, judío, entre comillas convertido al cristianismo, es a través de él que nosotros entendemos muchas cosas que están narradas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, porque siendo judío nos explica bien por qué esto, por qué aquello. Y hablando del azotamiento, escribe él diciendo: pero por más que fuera modificado y sin repetir el horroroso realismo del que da cuenta Cicerón, los azotes eran la terrible introducción a la crucifixión, y a eso se le llamaba la muerte intermedia. Y se le llamaba la muerte intermedia porque la mayoría de los criminales que eran previamente azotados antes de ser crucificados, no los tenían que crucificar al final. Porque cuando el soldado romano lo soltaba de azotarlo, lo dejaba, ya estaba muerto. No aguantaba. No aguantaba el azotamiento de un verdugo romano. Por eso se le llamaba la muerte intermedia. Despojado de sus vestidos, con las manos atadas y la espalda inclinada, se ataba a la víctima a una columna o una estaca frente al pretorio. Me devuelvo la lámina anterior. Esa es la figura. Se le ataba a una estaca. Y ahí llegaba el soldado romano con su azote. Y no eran 3 azotes. Eran 39 azotes. Y no era un azote cualquiera. No era una correa así como estas. Era un azote para torturar a la víctima. Continúa diciendo el señor Alfred en su libro: a las tiras de cuero de los azotes se añadían pedacitos de plomo o clavos y huesos que laceraban la espalda, el pecho y la cara, hasta que la víctima caía ante el juez hecha una piltrafa de carne ensangrentada. Ahora, ese es el azote romano de la época, con sus flecos, con sus pedazos de plomo y con sus pedazos de hueso y metal ahí, que cuando llegaba el verdugo romano, el soldado, y le daba el primer azote, los flecos se enredaban en los brazos, en el cuello, en el torso, en las piernas. ¿Y qué tenía que hacer el soldado romano? No ir allá a desenrollar cada flequito para contener, sino que alaba con toda su fuerza, y como se habían incrustado en su piel los huesos y la carne, el metal, abría las entrañas de la víctima y empezaba a correr sangre. Por eso habla de que al final lo que quedaba después de 39 azotes era un pedazo de carne ensangrentada. Eso fue lo que hicieron con nuestro Señor, con un inocente. Cuando usted piensa en la muerte del Hijo de Dios, piensa de uno que estaba ahí en una clínica y que vino y le dieron allá la bendición y entregó el alma. No. Si quiere conocer un poco más de esto, recordemos
Yo creo que es probable que algunos de ustedes hayan visto la película de Mel Gibson, que es de donde saque estas imágenes, la Pasión de Cristo. ¿Cómo la criticaron? ¡Que muy violenta! ¡Que muy sangrienta! Es la que mejor ha descrito la pasión de mi Señor. Porque ella sí mostró, al menos en cierto grado, la realidad de lo que pasó, lo que tuvo que enfrentar nuestro Señor. Él hasta ahora ha declarado 4 veces inocente. El libro del señor Lee Strobel, El caso de Cristo, en las páginas 226 y 227, hablando de la flagelación romana, escribe: las flagelaciones romanas eran conocidas por ser terriblemente brutales. Generalmente consistían de 39 latigazos, pero con frecuencia eran más, según el estado de ánimo del soldado que daba los golpes. Se tenía que cansar. Si yo como papá, cuando cogí a mi hija que se portó mal, le di 3 correazos, ¿cómo quedé? Cansado. Porque uno llega allá, le da 3, 4 correazos y uno queda agitado. Tiene que salir a tomar aire. Ahora, 39. Eso dependía, dice ahí, del estado de ánimo. Podían ser más. El soldado usaba un látigo con tiras de cuero, trenzado, con bolas de metal entretejidas. Cuando el látigo golpeaba la carne, esas bolas provocaban moretones o contusiones, las cuales abrían los demás golpes. Y el látigo también tenía pedazos de hueso afilado, los cuales cortaban la carne severamente. La espalda quedaba tan desgarrada que la espina dorsal a veces quedaba expuesta debido a los cortes tan profundos. Los latigazos iban desde los hombros, pasando por la espalda, las nalgas y las piernas. Era terrible. Mientras continuaba la flagelación, las laceraciones rasgaban hasta los músculos y producían jirones temblorosos de carne sangrante. Un historiador del siglo III llamado Eusebio describió una flagelación de la siguiente manera: las venas de la víctima quedaban al descubierto y los mismos músculos, tendones y las entrañas quedaban abiertos y expuestos. Sabemos que muchas personas morían a causa de este tipo de castigo, incluso antes de que pudieran ser crucificadas. Por lo menos, la víctima podía experimentar un dolor tremendo y entrar en conmoción hipovolémica. ¿Qué significa conmoción hipovolémica? Aprendí lo que significa. Continúa diciendo: hipo significa bajo, vo se refiere a volumen y émica significa sangre. Por lo tanto, conmoción hipovolémica quiere decir que la persona sufre los efectos de la pérdida de una gran cantidad de sangre. Esto causa 4 efectos. Primero, el corazón se acelera para tratar de bombear sangre que ya no existe. En segundo lugar, baja la presión sanguínea, lo cual provoca un desmayo o colapso. En tercer lugar, los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen restante. Y en cuarto lugar, la persona comienza a sentirse sedienta porque el cuerpo ansía fluidos para reponer el volumen de sangre perdido. Jesús se encontraba en condición hipovolémica mientras ascendía por el camino hacia el lugar de la ejecución en el Calvario, llevando el madero horizontal de la cruz. Finalmente, Jesús se desplomó y un soldado romano le ordenó a Simón que llevara la cruz por él. Luego leemos que Jesús dice: tengo sed. Y en ese momento se le ofrece un trago de vinagre. Debido a los terribles efectos de la golpiza, no hay duda de que Jesús
se encontraba en estado crítico, incluso antes de que con clavos traspasaran sus manos y sus pies. Jesús murió por mí. Y no tenía que hacerlo. Yo era el que tenía que morir, no él. Usted y yo éramos los que teníamos que experimentar eso, no él. Porque Pilato dijo en 4 ocasiones, es inocente, sin pecado, sin mancha. Y nosotros éramos los que teníamos que enfrentar eso, no él. Y cuando usted habla de Jesús, ¿qué dice de él? Cuando usted habla de la muerte de aquel que lo salvó a usted, de aquel que fue a una cruz y murió por usted, ¿usted qué dice de él? Murió por mí. Cuando usted le predica a la gente de Cristo, el Redentor de la humanidad, Jesús murió por usted. No, hermano. Pablo dijo que todas las veces que comamos el pan y bebamos la copa, anunciamos la muerte. Y hay que entender qué muerte. La muerte de un inocente a manos de un imperio cruel, quien violó todos sus derechos humanos. Juan 19, cuando Pilato dijo, yo lo voy a soltar. Lo voy a castigar, pero lo voy a soltar. Y ellos le dijeron, si lo haces, te conviertes en enemigo de César. Fue cuando entonces se lavó las manos y dijo, yo soy inocente de la sangre de este justo. Cuando Pilato da el permiso para la crucifixión, después de que los soldados lo habían azotado, como acabamos de leer aquí en la narración de estos comentaristas, nuevamente está ante él y dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Ya estaba vuelto un pedazo de carne ensangrentada, lacerado por todos lados, abierto a más no poder, bañado en sangre completa. Y aquí te los traigo, mírenlo. No hay delito en él. Continuando, cuando Pilato conoce la declaración, dio el permiso para su crucifixión. Y dice, y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. 6ª vez que lo dice Pilato. Es inocente. Crucifiquen ustedes. Continuando, Pilato le hace una pregunta. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús,
ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Recuerden que la Biblia habla de un castigo mayor que la muerte. Mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Séptima vez. Procuraba soltarle, porque él sabía y se dio cuenta de que era hasta los huesos inocente, pero no pudo soltarlo por cuestiones políticas. Esa cobardía moral de Pilato, y que hasta el día de hoy nadie se atreve a ponerle nombre a un hijo de Pilato, porque sabe que si le pone a un hijo Pilato, su hijo va a vivir con vergüenza el resto de la existencia. Más bien llamamos al gato o a un perro bravo Pilato. Pilato, venga. Pero a un hijo varón jamás nos atrevemos a ponerle el nombre Pilato, porque este nombre, lo que encierra el significado para nosotros hoy en día, es un cobarde moral, porque lo declaró 7 veces inocente. Se dio cuenta que las acusaciones todas no tenían peso, eran completamente falsas, pero por cuestión política, por diplomacia, tuvo que dejar que lo mataran. Y ha vivido en la infamia durante todos estos siglos. Entregó a la pena capital al único y verdadero hombre inocente que jamás ha vivido en la tierra. Al único que verdadera y legalmente merecía vivir y no morir. Pero hermanos, si eso es lo que nosotros percibimos de Pilato, ¿qué de los cobardes morales? ¿Qué de aquellos cobardes morales? Hombres que declaran seguirle, hombres que dicen creer en él, que hacen declaraciones, que mencionan sus palabras: yo creo en él, yo soy seguidor de él. ¿Qué de ellos? ¿Cuál es la diferencia entre Pilato, el romano, y yo? ¿O usted, el cristiano, que crucifica de nuevo al Hijo de Dios y lo expone a vituperio por el pecado, la corrupción, el odio, el rencor, la arrogancia, la transgresión, la apostasía? Si yo hago eso, ¿hay alguna diferencia entre yo y Pilato? Ninguna. Porque yo sé que él también era inocente. Y cada vez que peco, obro como Pilato. Soy como él, un cobarde moral. Dice Hebreos en el capítulo 6, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio.
Entonces no hay ninguna diferencia entre Pilato y yo. Cuando yo hago esto, habiendo gustado, habiendo sido iluminado, habiendo sido partícipe del Espíritu Santo, habiendo gustado de la buena palabra, y recaigo, vuelvo al pecado, vuelvo al lodo del pecado, de donde Cristo me sacó. Si yo vuelvo allá, hermanos, me comporto como Pilato, soy como Él, porque estoy crucificando de nuevo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y para terminar, 4 capítulos más adelante en Hebreos dice, pero antes de eso, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Y aquí está hablando de los que son fieles a Dios y de los que no son fieles a Dios. Habla de los hijos de Dios que son 100% hijos de Él. Y habla de los que declaran ser hijos de Dios, pero que cuando nos reunimos como pueblo, lo único que vienen a hacer es a calentar un puesto ahí. Que yo sé que su cuerpo está ahí, pero su alma está vagando por el resto del universo. Qué lección tan larga, qué lección tan cansona. ¿A qué hora será que terminarán? ¿Qué esa cena? ¿Por qué se demoran tanto con ella? Repartan ese pan ya para que acabemos. Yo me quiero ir para la calle, quiero ir a ver televisión, quiero hacer otras cosas. No, hermano. Hebreos 10 dice en el verso 26, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? La sangre del inocente, del 7 veces declarado inocente por el gobernador romano, por la autoridad. Aquel que podía dejarle libre no lo hizo, que lo declaró 7 veces, lo dijo públicamente, salió y lo anunció y dijo: este hombre no ha hecho mal alguno, este hombre es inocente, los cargos contra él no tienen peso. Pero cuando yo, hermano, pisoteo la sangre del Hijo de Dios, en la cual fui santificado, hago afrenta al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No nos metimos con un Dios muerto. El día que yo decidí obedecer a Jesús de Nazaret, beneficiarme de su sacrificio en la cruz, yo no me metí con un Dios muerto. El Dios en el cual yo creo, el Padre de mi Redentor, es un Dios vivo, y he caído en sus manos. Así que preparémonos para ese día, porque si alguno de nosotros se está comportando como Pilato, como un cobarde moral, ha caído en unas manos horrendas. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Voy a terminar con la lectura con que empezamos. Hebreos 7. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre,
tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese es mi Señor Jesús, el inocente. Jesús, el 7 veces declarado inocente. Dios los bendiga, hermanos.